la última clase, bueno, habíamos quedado estábamos estudiando el problema de encontrar el camino más corto dentro de un grafo que tuviese, digamos, pesos asociados, un grafo dirigido, perdón, que tuviera pesos asociados en cada arista, ¿sí? Mm, Eh, y yo dije que en realidad nos íbamos a enfocar en dos casos, ¿sí? Íbamos a tener el caso de los grafos que tuviesen pesos positivos en todas sus aristas, ¿sí? Y por otra parte íbamos a considerar también los grafos que fuesen conservativos, ¿sí? En el sentido que de tener aristas, el peso total de esa arista, perdón, de tener ciclos, el peso total de esos ciclos es mayor o igual a cero, ¿sí? No vamos a tener ciclos de peso negativo. Ahora, había una cosa importante ahí que finalmente va a justificar los dos algoritmos que vamos a ver, ¿sí? Que era el principio de Bellman, ¿sí? Bueno, que nos hablaba de qué pasa en los casos de un grafo con pesos conservativos, ¿sí? Que nos dice que si tengo o sea, si P es un camino más corto que me está uniendo S con W con a lo más K aristas, ¿sí? Entonces, si yo le saco su última arista, el camino que me queda es el camino más corto que está uniendo S con ese vértice que está justo antes, con a lo más K menos una arista, ¿sí? Eso nos caracteriza de cierta forma la optimalidad, ¿sí? O sea, en el fondo, lo que ocurre con eso es que el camino más corto entre dos vértices cualquiera contiene los caminos más cortos entre el vértice inicio y todos los vértices intermedios, ¿sí? En esencia, eso es lo que está pasando entre medio. ya. Y para finalizar la última clase, lo que hicimos fue ver un ejemplo de un grafo que en este caso tenía pesos mayores o iguales que cero en toda su arista, ¿sí? Y yo fui explicando una forma de obtener el camino más corto, ¿sí? Y que en esencia lo que hacía era, de cierta forma, utilizar este principio, ¿sí? Como que en cada paso lo que yo iba chequeando es si es que estoy ocupando este vértice para ir al siguiente, a uno siguiente, en el sentido de que ya estoy en el camino más corto, esencialmente, ¿sí? Y con eso, al realizar el algoritmo, íbamos a llegar a que se tenía el camino más corto desde un vértice dado a cualquier otro, ¿sí? Y vamos a formalizar ahora ese algoritmo, que solamente lo vimos como un ejemplo. Entonces ahora lo vamos a escribir acá y vamos a ver cómo funciona. Entonces, como entrada, esto tiene un grafo dirigido, G, y pesos C definidos sobre toda la arista, a valores reales mayores o iguales que cero, ¿sí? Y un vértice fijo, S, en los vértices de G, ¿sí? Ese va a ser nuestro punto de partida. Y la salida de esto nos va a entregar el camino más corto, en realidad los caminos más cortos, más cortos desde S a cualquier B en los vértices de G y sus largos, ¿sí? Más precisamente, vamos a tener la siguiente salida, ¿sí? Y que va en línea con lo que vimos en el último ejemplo, ¿sí? Porque finalmente, ¿qué es lo que yo iba almacenando? Cada vértice tenía asociado un valor P, cada vértice B tenía asociado un valor P de B y un L de B. L de B lo que almacenaba era la medida del camino más corto que tengo actualmente para llegar desde el vértice S hasta allá.
Y PDB es me indicaba el vértice que está justo anterior a B en el camino más corto. ¿Sí? En el fondo voy dejando un registro desde cuál es el último vértice desde donde venía. ¿Sí? Y con eso puedo hacer un backtracking y completar los caminos más cortos para todos los vértices. Entonces vamos a anotar eso. Más precisamente, entrega funciones L definidas sobre los vértices de G a valores en R y una función P a valores sobre los vértices de G a valores sobre los vértices de G, tal que L de B es el largo de, o de un, ¿sí? de un SB camino más corto. ¿Sí? Si hay varios, da más o menos lo mismo cuál, ¿sí? Porque en realidad me va a dar el largo, así que eso va a estar bien definido. Entonces vamos a tener eso por una parte, y PDB es aquel vértice bueno, es tal que el camino sí, a ver, lo quiero notar de una forma distinta como está escrito acá. Tal que el SB camino más corto encontrado tiene como arista final a PDB, B. Sí, en el fondo ese PDB me almacena lo que decía, el vértice que está inmediatamente antes a B en el camino más corto encontrado. Si B no es alcanzable, ¿sí? Que es una opción, que no sea alcanzable desde S, entonces L de B es igual a infinito y P de B está indefinido. ¿Ya? Eso, en el fondo, esa va a ser la inicialización de todos los de las dos funciones para todos los vértices en un principio, ¿sí? De hecho, vamos a partir así. El algoritmo va a partir asignándole el valor infinito a L de B para todo B. Y a medida que vamos avanzando, vamos a ir asignándole valores reales, ¿sí? Si es que durante el algoritmo nunca llego a asignarle un valor finito a LDB, significa que nunca lo alcancé desde ese. O sea, que nunca pillé un camino, ni siquiera uno que llegara hacia allá. Entonces, esto va a asegurar que la salida va a quedar con esta forma. ¿Sí? Lo mismo pasa con PDB. En realidad, cada vez que logro alcanzar el vector, el vértice B mediante algún camino, ahí recién voy a asignarle un valor a PDB. ¿Sí? Entonces, si es que nunca lo alcanzo, va a quedar indefinido. Ya. A ver, ¿qué hace este algoritmo? Entonces, primero fijamos LDS igual 0, ¿sí? El largo que tengo que recorrer para llegar al vértice desde donde comienzo, ¿sí? Por eso lo asignamos como 0. Y LDB igual infinito para todo B en los vértices de G menos S. ¿Sí? Para todo vértice que sea distinto a S. Y vamos a fijar otro conjunto, que este nos va a ir almacenando en el fondo qué son las cosas que ya hemos recorrido.
o digamos los vértices que ya tenemos listos, que ya no tenemos que seguir trabajando, fijamos R igual vacío. Así vamos a partir. Entonces, primera cosa, vamos a primero encontrar un vértice que no esté dentro de aquellos que ya revisé y que verifique que sea minimal en este sentido. ¿Sí? Que digamos, el camino más corto que llega hasta él, ¿sí? Es el más corto de todos. ¿Sí? En el fondo, lo que estoy diciendo acá, voy a escoger eh, aquel vértice que en este momento, según los caminos que ya he logrado encontrar hasta este momento, es el vértice que está más cercano a ese. ¿Sí? Eso es la idea de esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea es la siguiente, o sea, yo quiero buscar de todos los vértices que ya tengo analizado y que ya tengo algunos caminos medidos, voy a buscar el que esté más cerca, porque desde ese, desde este vértice que voy a seleccionar, yo voy a querer irme a la mayor cantidad posible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este camino es el más corto que hay hasta ese momento. Entonces quiero aprovecharlo. Y esa es más o menos la idea de eso. Ya. Entonces, una vez que selecciono ese vértice, voy a agregarlo al conjunto, ¿sí? Porque ahora eso significa que este ya lo tengo seleccionado y ahora voy a fijarle sus nuevos valores, voy a actualizar los valores y para todos los que están alrededor. ¿Sí? Y una vez haga eso, ya voy a estar listo con este y ya no lo voy a considerar más. ¿Sí? De ahí en adelante voy a considerar que ese vértice ya está listo y no lo voy a volver a tomar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Para, para cada W en los vértices de G menos R, tal que la arista BW está en el grafo, vamos a hacer lo siguiente. Si el largo, o digamos la distancia esta de W, el largo del camino que ya tengo hasta W en este momento, es más grande que irme hasta B y después moverme desde B a W, ¿sí? Eso es lo que estoy anotando acá. Entonces lo que voy a hacer es hacer L de W igual a ese valor, al de arriba, y decir que para llegar a W ahora vengo desde B. ¿Sí? Si no, no hago nada. Y quinto, por último, chequear si R es distinto de los vértices de G, volver a 2. Ya, entonces veamos qué es lo que va pasando acá. Analicemos este algoritmo. Entonces parto, inicializo estos valores, ¿sí? Que van a ser el punto de partida de todo el algoritmo, y parto con este conjunto que está vacío. Después yo digo, bueno, de todos los vértices que están ahora en mi grafo, voy a tomar el que esté más cercano, ¿sí? Según la función L, el que esté más cercano a ese. ¿Sí? En principio va a poder ser cualquiera, porque fíjense que en realidad ese valor ahí va a ser infinito. ¿Sí? Perdón, no, vamos a partir con ese, disculpen. ¿Sí? Porque el conjunto R no contiene nada. ¿Sí? Y L de 0 es 0. L de S es 0. Perdón. Entonces, parto con el 0, lo agrego inmediatamente al conjunto. Y después lo que voy a hacer, voy a mirar todos los vecinos de ese. Y eso es lo que estoy haciendo. Estoy tomando todos los vértices que no he revisado, ¿sí? Y que están unidos con B, ¿sí? En ese sentido, que puedo ir desde B hasta este vértice. Entonces, en este caso, primera iteración, lo único que estoy haciendo es mirar todos los vecinos que son alcanzables desde ese. Así que puedo ir en ese sentido. Y lo que voy a hacer, bueno, esto es lo que uno esperaría, porque como es la primera iteración,
lo que voy a hacer es decir, bueno, en realidad para llegar a cada uno de ellos, lo que yo debería hacer es armar el camino que está uniendo S con este vértice. ¿Sí? Es la única opción que estoy teniendo en este momento. Entonces, claro, resulta que en ese caso, en esta primera vuelta, digamos, la condición que está acá, esta L de W mayor a L de B más el costo de BW, siempre se va a cumplir, ¿sí? Porque todos los L de W van a ser infinitos, L de B vale cero, y estos costos, bueno, son números reales positivos, así que los puedo sumar siempre, ¿sí? Entonces, aquí lo que estoy diciendo es, en esencia, esto, si el camino que ya tengo registrado en mis funciones para llegar hasta W desde S es más largo que llegar hasta el punto B donde estaba, que está justo antes de W según esta arista, y usar esa arista para moverme, entonces lo que voy a hacer es decir, bueno, para este W voy a, en el fondo, comillas, voy a eliminar el camino que estaba mirando antes y voy a asignarle este nuevo camino, que es llegar hasta B y después desde B moverme hasta W. Y eso se refleja en esta parte, ¿sí? Que actualizar el largo, y para decir, bueno, cuál es el camino que me lleva a W y cambiarlo, me basta con cambiar cuál es la última arista desde la que llegué hasta ahí. O sea, la última arista que usé, equivalente a decir que mirar cuál es el último vértice desde el que venía. Y bueno, resulta que si se dan cuenta, en cada iteración, ¿sí? Porque después esto me dice, si R es distinto de B de G, volver a 2. ¿Sí? Eh, entonces lo que va a pasar es que ahora voy a volver a mirar este mínimo de distancias, desde S hasta todos los elementos, pero ahora ya no voy a mirar S, ahora sí efectivamente voy a mirar eh, todo el resto de los valores. Pero ya con este paso de acá actualicé varios, ¿sí? Así que este mínimo se va a alcanzar en algún punto, ¿sí? En alguno de los vecinos de S, y voy a tener que, el que encuentre ahí, agregarlo a este conjunto e iterar. ¿Sí? Lo importante acá es que el conjunto R, si se fijan, en cada iteración, o sea, cada vez que detecté que R era distinto a los vértices de G, automáticamente por volver a 2, hacer esto y pasar a 3, voy a agregarle 1. Así que este algoritmo, yo tengo la seguridad que va a terminar en algún momento. De hecho, la etapa 2 la va a recorrer a lo más n veces, donde n es la cantidad de vértices del grafo. ¿Sí? Ya, Eh, claro, porque si se fijan, cada vez que paso por 3 agrego 1. Entonces, después de pasar n veces por esta parte, voy a agregar uno más y voy a llegar a que necesariamente ya recorrí todos los vértices. claro. Porque claro, es que el que selecciono siempre es un vértice que no está en R, así que nunca voy a caer en un loop. ¿Sí? Ya, Eh, porque esto me asegura que siempre tengo el camino más corto. Eso es una de las cosas que tenemos que chequear. Entonces, vamos a demostrar, vamos a poner acá, correctitud del algoritmo. ¿Sí? Entonces, demostraremos dos cosas que se cumplen en toda etapa del algoritmo. Los siguientes dos hechos se cumplen en toda etapa del algoritmo. Entonces, el primero es que para todo vértice distinto de S, con distancia hacia S o distancia desde S finita, se tiene que P de B pertenece a R
PDB pertenece a R, L de PDB más C de PDB, B es igual a L de B, y la secuencia B, PDB, P de PDB, y así, contiene S. ¿Sí? Esto lo voy a reinterpretar, voy a escribir la segunda parte igual, y lo voy a reinterpretar en palabras, digamos, voy a explicarlo en simple, para que se entienda qué es lo que estamos diciendo ahí, y ahí se va a ver más o menos fácil que efectivamente esto de acá se cumple. Para todo B en R, se cumple que L de B es igual a la distancia de S a B. Esta notación creo que no la había ocupado, pero se entiende. ¿Sí? Estoy diciendo L de B es la distancia mínima que es la distancia del camino más corto que va desde S a B dentro del grafo G con peso C. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Parte A, lo que estoy diciendo es que para cualquier vértice que tenga una distancia finita hacia S, ¿sí? Voy a tener que el vértice que está justo antes en este camino está en el conjunto R, por una parte, ¿sí? La distancia que tengo que recorrer para llegar de S a B es lo mismo que simplemente llegar la distancia que tengo que recorrer para llegar al vértice inmediatamente anterior al PDB y después ocupar esa última lista. Y por último, si yo hago esa secuencia, que en el fondo es esto, B, después PDB es el que está inmediatamente anterior, P de PDB es el que está dos veces antes de B, y así voy volviendo hacia atrás, ¿sí? Y entonces lo que voy a mostrar es que en realidad esta secuencia es recorrer el camino de vuelta y eventualmente voy a llegar hasta ese. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Ya. Y lo otro, bueno, la parte B es más simple. En el fondo voy a decir que para todos los vértices que ya están en R, ¿sí? Entonces necesariamente se cumple que los L me definen justamente la distancia del camino más corto, ¿sí? O sea, tienen que ver con esto que yo decía antes, que ya están listos, son vértices que ya están listos, no tengo que hacerles nada más. Entonces vamos a demostrar estas dos cosas. Fíjense que estas dos cosas, cuando pasamos uno, ¿sí? Que en el fondo es fijar L de S igual 0, L de B igual a infinito, para todos los que sean distintos de S, y R igual vacío, entonces estas dos cosas se verifican trivialmente. ¿Sí? Porque si tomo cualquier vértice distinto de S, necesariamente, perdón. Si tomo cualquier vértice distinto de S, necesariamente L de B para esos vectores, para esos vértices, perdón, es infinito. ¿Sí? Así que como no hay ninguno que sea distinto de S y con L de B finito, es lo que está abajo se cumple trivialmente, porque no tengo ninguno que verificar. ¿Sí? Y la segunda parte lo mismo, pues dice para todo BNR, R está vacío, así que estamos listos. Eso también es cierto. Entonces, después, encontrar un vértice que haga esto, y después me dicen, y eso, ahí no estoy haciendo nada, ¿sí? Así que lo de abajo sigue siendo cierto, porque los L no han cambiado, R tampoco ha cambiado. Y después me piden acá agregar R, agregar a R, agregar S, ¿sí? Ya. A ver, vamos bien. ¿Qué va a pasar? Resulta que, perdón, si lo agrego, voy a tener que L de S es 0, ¿sí? Y, perdón, sí, no, todavía no tengo ningún, eso, todavía no tengo ningún vértice distinto de S con L finito, ¿sí? Así que puedo seguir.
y voy a llegar acá. Aquí es donde las cosas van a cambiar, ¿sí? Porque aquí voy a hacer esta primera asignación, ¿sí? Para todos los vértices W que pueda llegar yo desde S en un solo campo, ¿sí? Y voy a tener esta asignación de acá y voy a volver a R. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Entonces suponemos que L de W decreció para algún W, ¿sí? ¿Sí? Porque si se mantuvo igual que antes, no he cambiado nada. Entonces las condiciones, si se cumplían A y B antes, se siguen cumpliendo, ¿sí? Decreció para algún W al valor L de B más C de BW, ¿sí? O sea, básicamente se me cumplió esta condición en algún momento, ¿sí? La condición del if, acá, y lo que hice fue hacer decrecer el valor para ese doble. ¿Qué tenemos? Tenemos eso e hicimos P de W igual a B. ¿Sí? Eso es lo que pasa en esa condición. ¿Eso cuándo pasa? Para ello, necesariamente, B está en R, ¿sí? Y eso pasa porque el vértice que estaba mirando ahí, ¿sí? El que estaba justo antes de W en el fondo, estaba recién agregado a R, ¿sí? Así que pertenece a R. Y por otra parte, el W lo escogí para estar en los vértices de G y que no estuviese en R. Entonces, para esto necesariamente B está en R y W no está en R. ¿Sí? Entonces tenemos esas asignaciones y tenemos que estos vértices pertenecen ahí. Entonces, veamos. Fíjense que si tomo un vértice cualquiera ahora que está en los vértices de G y es distinto de S, y que tiene L de B finito, entonces voy a tener que su anterior está en R, ¿sí? Y eso lo veo acá. A ver, denme un segundo. Esto decreció. eh, Entonces, claro, en estos momentos W tiene finito, tiene un valor finito, ¿sí? Sí, este que era cualquier cosa, yo no sé qué era, pero ahora es finito, ¿sí? Y ese es el que voy a ¿Sí? analizar. Si yo lo miro acá, es finito, yo tengo que P de W pertenece a R. Sí, eso es cierto, por esta igualdad acá, porque quedó esta asignación. Y su largo, el largo del camino hasta W, es exactamente igual al largo del camino hasta P de B, que en este caso era B, ¿sí? P de W, que es B, más el costo de la última arista. O sea, eso también es cierto por la última igualdad que acabo de poner, ¿sí? Acabo de actualizar el valor de L de W a esto que está acá abajo, ¿sí? Y por último, que esta secuencia contiene a S, ¿sí? Para eso, es cosa de chequear que como... A ver, yo sé que P de W es B, ¿sí? Y B, fíjense que por la parte, por la letra B de lo que está arriba, yo sé que si para cualquier número en R, L de B es la distancia del camino más corto de S a B, ¿sí? Y como eso es finito en el fondo, lo que va a pasar es que si yo hago la secuencia W, P de W que es B, y ahora a eso le empiezo a aplicar P varias veces, como era un vértice que está en R, significa que ya hay un camino definido, y ese camino tiene que partir desde S, ¿sí? Eso lo voy a dejar así, ¿sí? Para no complicar tanto con la notación. ¿Sí? Pero ¿se entiende la idea de por qué ese procesamiento funciona? Sí. Perfecto. Entonces lo voy a dejar así en palabras para no complicarnos tanto, ¿sí? Ya. Ya. Entonces con eso logro hacerle esta cosa importante que decía del backtracking. ¿Sí? Voy haciendo el backtracking del camino que ya tengo hasta ese momento.
y obtengo el camino final. ¿Sí? Ahora, en cuanto al tiempo de ejecución de esto, fíjense que necesariamente esto lo tengo que hacer pasar por todos los vértices, ¿sí? Porque voy agregando uno a uno. En la etapa 3 siempre voy agregando un solo vértice. Entonces, tengo que hacer correr n veces, bueno, todo lo de arriba es como de tiempo constante, ¿sí? Porque son asignaciones numéricas simplemente y seleccionar un mínimo. Eso, bueno, seleccionar el mínimo puede tomar un poco más de tiempo, pero es de orden lineal, ¿sí? Tomar n números y encontrar el mínimo de ellos es algo de orden, se puede hacer en orden n, en n cuadrado en el peor de los casos. Pero con eso basta. Resulta que aquí en la etapa 3 tenemos que recorrerla n veces, ¿sí? Entonces resulta que la etapa 4 la vamos a recorrer n veces al final, ¿sí? Y la etapa 4, lo que tengo que hacer es tomar todos los vértices que cumplan esta condición de acá, ¿sí? Y como siempre nos ponemos en el peor de los casos, voy a suponer que esto es una cantidad muy grande de vértices, n, ¿sí? Voy a suponer como que lo hiciera para todos los vértices, para poder tener una cota. Entonces, voy a tener que hacer estas asignaciones de abajo, estos chequeos y asignaciones para cada vértice. Y eso lo voy a tener que hacer también tantas veces como vértices haya. Entonces N al final cuadrado. esto es del orden n cuadrado, ¿sí? Entonces este algoritmo nos queda de orden n cuadrado y bueno, es suficiente, ¿sí? Es una cuestión de orden lineal, ¿sí? Ahora con métodos un poquito más de programación dinámica, que probablemente más adelante veamos, esto se puede hacer un poco más rápido, ¿sí? Se puede hacer del orden de n log n más m, donde m es la cantidad de aristas. ¿Sí? Se puede mejorar un cachito, pero tampoco una mejora sustancial, ¿sí? Ya. Porque igual, claro, si fuese solamente pasar de n a n log n, ya, eso es una gran mejora. Pero paso a n log n más m, o sea, igual le estoy sumando otro orden lineal al lado, eso como que no estoy cambiando mucho, ¿sí? Ya. Ok, entonces vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a continuar a las 11:15, ¿sí? Ya. Perfecto. ¿Tienen alguna idea de cómo armar un grafo donde este algoritmo no funcione? Estaba haciendo uno, lo estaba verificando. No sé si es que sirva. Ya, a ver, cuéntame más o menos cómo es. Son tres vértices, Tres vértices, A, B ok. y C, A, B y C, y de el vértice A salen dos aristas hacia el ya, vértice B y el vértice C. perfecto. Entonces, la arista hacia el vértice C tenía peso 5 y la Cinco. otra tenía peso 2. ¿Eso cuánto? No, de A B hay 5 y Ya, de A ya, a C hay 2. dos. Ok, Y la idea es que de B a C salga una con peso negativo. con peso negativo. Ya, pongámosle menos algo. Vamos a poner menos 10, como para ser bien exagerado. Ya. Entonces, mi vértice de partida sería este. El A, claro. Sí. Ya, entonces, ¿qué me dice el algoritmo? Primero, parto poniendo acá L de A igual 0, ¿sí? Y todo lo otro son infinitos. Perfecto. Entonces partimos acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que elegir el que tenga menor L en estos momentos, que vendría siendo el de aquí. Entonces, R lo hago igual a A, y ahora chequeo todos sus vecinos, ¿sí? Y lo que hago es, si el L actual es más grande que sumarle en este fondo la arista correspondiente, hago la actualización. Entonces, aquí en este caso voy a tener que L de B, que era infinito, ahora se hace igual a 5, y L de C se hace igual a 2. Perfecto, tenemos eso de ahí. Ahora lo que tengo que hacer es, dentro de los que me quedan, ¿sí? Los que no están en R, ver cuál es el que tiene el L más chico. Así que esto sería el vértice C. Así que este estoy mirando ahora, ¿sí? Lo agrego acá
chequeo todos sus vecinos, no tengo nada que hacer, listo. Entonces ahora para todos los que no estén en R, voy a marcarlo con el mismo color. Voy a ir marcando con verde los que ya están listos. ¿Sí? Y ahora veo los que me quedan, el que tenga el L más chico, que sería el vértice B, así que estoy mirando este, lo agrego acá, B, y lo que hago es para todos sus vecinos actualizar, ¿sí? Y aquí tengo el vértice C, tendría que actualizarlo. Tendría que tratar de actualizarlo, entonces lo que tengo que hacer es chequear si L de C es mayor que L de B más el costo, que sería menos 10. Y esto sería 2 mayor a 5 menos 10, y eso es falso, así que no tengo que hacer nada. Entonces, y ahí termino, porque ahora mi conjunto R contiene todos los vértices. Entonces, efectivamente, me quedo con que L de A es 0, L de B es 5, y L de C es igual a 2. ¿Sí? Y esto me estaría diciendo que el camino más corto, que va desde A hasta C, tiene peso 2, pero eso yo veo que es mentira, porque hay un camino más corto, que es el que va primero hasta B y después hasta C. Así que efectivamente, esto es un contraejemplo de que no funciona en un caso más general. ¿Sí? Súper bien. Entonces, por lo tanto, el algoritmo de Dijkstra no funciona en general para pesos negativos. ¿Sí? Entonces, claro, ¿qué pasó acá? Resulta que no tuvimos el cuidado de volver a chequear bien todos los vértices, ¿sí? Porque la aparición de pesos negativos, al momento de yo decir, bueno, tengo el camino más corto hacia el vértice previo y después le agrego esta otra arista, podría pasar que las cosas estén cambiando de otra forma al momento de tener pesos negativos. ¿Sí? Así que hay que tener ese cuidado particular. ¿Sí? Algo más iba a comentar sobre esto. Sí, que esta es una cuestión que recuerdo que cuando tomé este curso alguien lo preguntó, y fue una súper buena pregunta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo convirtiera este grafo y a todas sus aristas yo le sumara 10? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría? En el fondo, sumarle el mínimo de los valores que hay. En el fondo, sumarle menos el mínimo. Entonces, claro, acá esto se convertiría en un 12, esto acá en un 15 y esto acá en un 0. Así que sería un grafo que tiene todas sus aristas mayor o igual a 0. ¿Sí? Lo que va a pasar es que, claro, yo podría aplicar el algoritmo, me va a dar caminos más cortos y después decir, bueno, y ahora miro eso en el grafo original, los mismos caminos. ¿Sí? Pero en esencia hacer eso es lo mismo que aplicar el algoritmo directamente acá. ¿Y por qué eso no funciona? Tiene que ver porque, claro, a cada arista yo la estoy empujando hacia arriba la misma cantidad, ¿sí? Para que queden todas positivas, pero después resulta que esas cosas que como que empujé hacia arriba, no es que en un camino en particular se sume ese mismo valor una sola vez, sino que se suma tantas veces como aristas tenga el camino, ¿sí? Entonces no es una transformación, digamos, como lineal en ese sentido, porque al final el peso de ese camino va a quedar aumentado, no en esa cantidad que le sumé a cada arista, sino que va a quedar aumentado en esa cantidad multiplicada por el número de aristas que tenga el camino. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, eso nos dice que para un caso más general hay que tener un poco más de cuidado. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué podemos hacer en este caso. Entonces, para el caso más general de grafos conservativos, ¿sí? Y ojo que con eso vamos a cubrir todo, porque si el grafo no es conservativo, significa que tengo ciclos con peso negativo. Y eso no les voy a buscar caminos más cortos porque tengo ciclos negativos. ¿Sí? O sea, no tiene sentido preguntarse por eso. O sea, podría tenerse sentido en aquellas partes donde que no pueda llegar al ciclo. ¿Sí? Si no puedo llegar nunca al ciclo,
por ejemplo, si quiero ir de un vértice S a un vértice T, y cualquier camino que vaya entre ellos dos no pasa nunca por el ciclo, bueno, para esa parte sí voy a poder encontrar los caminos más cortos, ¿sí? Pero para cualquier otro que haya al menos un camino que pasa por el ciclo, entonces a eso nunca voy a poder encontrar los caminos más cortos. Entonces nos vamos a enfocar solamente en el caso de los grafos conservativos, ¿sí? Y que de hecho estos grafos conservativos eh, incluyen el caso de los grafos con pesos estrictamente, o sea, con pesos solamente positivos, ¿sí? Porque no hay forma de que un grafo con pesos positivos no sea conservativo, no puede tener ciclos de peso negativos si todos sus pesos son positivos, ¿sí? Entonces esto efectivamente es un caso más general, y en realidad, claro, este algoritmo que voy a escribir ahora eh, puede ser aplicado también en el caso de los grafos con pesos positivos, ¿sí? Y vamos a ver que en realidad van a haber casos en que conviene aplicar este y casos en que conviene aplicar el otro, ¿sí? Incluso en el caso en que sean solo positivos, en algunos casos nos podría convenir ocupar este, ¿sí? Pero eso tiene que ver con la cantidad de aristas que va a tener el grafo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, para el caso más general de grafos conservativos, tenemos el siguiente algoritmo. Y vamos a ver que es súper similar y tiene una sola particularidad que arregla justamente el problema que había. Y este es el algoritmo de Moore-Bellman. Como entrada, eh, input, como entrada tiene básicamente lo mismo que antes, salvo que ahora no es con peso positivo, sino que con algo, perdón, con peso conservativo, ¿sí? En este algoritmo. Entonces es un grafo dirigido G, con pesos conservativos C a valores reales, ¿sí? Ahora me da lo mismo si hay negativo, y un vértice S fijo, ¿sí? Que va a ser nuestro punto de partida. Y la salida de esto, el output, esto nos va a entregar, voy a copiar lo mismo de arriba porque nos entrega exactamente lo mismo. Ahí está. Los caminos más cortos desde ese a cualquier vértice y sus largos, ¿sí? Y me entrega las mismas funciones, la función L, la función P, de manera que L de B es el camino más corto, el largo el camino más corto, perdón, y P de B es tal que el camino más corto pasa por ese vértice justo antes de llegar, ¿sí? Eh, Ahora, este algoritmo, de hecho, se ve como que tiene menos etapas, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es fijar L de S igual 0 y L de B igual a infinito para todo B que esté en los vértices de G y no sea S. Y aquí pasamos al tiro a la etapa de las iteraciones. Entonces, para I igual 1 hasta n-1, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, para cada arista de la forma BW en la arista de G, si L de W es más grande que L de B más C de B, W, entonces hago la actualización. ¿Sí? L de W igual a L de B más ese costo.
y P de W igual a B. Y listo, eso es todo el algoritmo. ¿Sí? Se ve bastante más corto, pero de cierta forma está hecho a fuerza bruta. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hago? Yo miro el grafo completo, hago esto, pongo estos valores, y después lo que hago es simplemente tomo todas las aristas del grafo. ¿Sí? Y para todas esas aristas lo que hago es chequear si es que el valor que ya tengo almacenado de L de W es mayor al valor de L de B más el costo, y si es que sí lo actualizo. ¿Sí? Y voy dejando registro digamos, del vértice correspondiente ante el que va a terminar siendo el anterior. ¿Sí? Cuando yo hago eso, finalmente el resultado que voy a tener, por ejemplo, cuando lo hago por primera vez, el resultado de eso va a ser muy sensible al orden en que yo escogí la arista. ¿Sí? Pero al final eso va a dar lo mismo, porque lo voy a hacer, eso mismo lo voy a hacer n-1 veces. Entonces como que voy a ir parchando eso. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo es a fuerza bruta ir actualizando estos valores y lo voy a hacer n-1 veces. El asunto es que cuando yo lo hago n-1 veces, o sea, lo hago, en el fondo lo hago una vez por cada uno de los vértices a los cuales tengo que llegar desde ese, voy a estar seguro que el resultado final que me va a quedar va a contener los caminos más cortos. ¿Sí? Esto ya es un poco distinto antes porque antes en la construcción íbamos asegurándonos en el fondo de ir recorriendo ordenadamente el grafo. Acá no, acá lo estoy haciendo al lote. ¿Sí? Pero como lo hago al lote n-1 veces, llego a la solución final. ¿Sí? Ya. Entonces, veamos el ejemplo, el mismo ejemplo que habéis dado tú. Entonces, teníamos tres aristas, A, B y C, donde acá teníamos esto con peso 5, esto con peso 2, y desde B a C le habíamos puesto un peso menos 10. Entonces, ¿qué me dice este algoritmo? Fijo los valores, vamos a poner aquí simplemente L de A igual 0, L de B, bueno, y aquí tengo, bueno, L de A igual 0, perdón, P de A, lo puedo poner como que el mismo nomás. ¿Sí? Eso nunca lo mencioné, pero lo puedo hacer así simplemente. L de B es 0, perdón, infinito, y lo otro está indefinido, L de C igual infinito, y lo otro está indefinido. Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice que me tengo que parar en cada arista, ¿sí? Tengo que mirar cada una de las aristas del grafo y chequear las desigualdades. Entonces, primero, si tomo la arista AB, esa es la primera que voy a chequear. Entonces tengo que ver si es que L de B es mayor que L de A más el costo de la arista AB. Entonces, esto acá es infinito, mayor a 0 más 5. Eso se cumple. Así que me dice que L de B tengo que actualizarlo. Y lo hago igual a 5. Después me voy a la otra arista, que es la arista AC. Entonces tengo que ver si es que L de C es mayor que L de A más el costo de la arista AC. Lo mismo, esto es infinito, mayor a 0 más 2, así que esta desigualdad se cumple, así que tengo que actualizar el EDC, que esto vale 2. Ya, ojo, tengo eso listo ahí, y acá también tengo que P de B es A, y P de C también es A. ¿Sí? En este Sí. momento, como que lo que estoy obteniendo ahora es exactamente lo que obtuve con el otro algoritmo. ¿Sí? Eso fue coincidencia, ¿sí? Porque esta cuestión podría salir muy desordenada. Pero me queda otra arista, ¿sí? Porque tengo que analizar toda la arista. Entonces, voy a ver ahora la arista BC. Entonces, tengo que ver si es que
L de C es mayor que L de B más el costo de la arista BC. En este caso, ¿qué nos queda? Esto, fíjate que ahora L de C es 2, ¿sí? Como que estoy ocupando ahora mismo el valor que recién había actualizado. Y es por eso que esta cuestión se puede dar de una forma muy desordenada. Esto es mayor que 5 más el costo que este es menos 10. Esto me da 2 mayor que menos 5. Esto no se cumple, así que no hago nada. ¿Sí? ¿Por qué Entonces, no se eso, cumple, profe? ¿cómo? ¿Por qué no se cumple? Ah, perdón, sí se cumple. Perdón, sí se cumple, sí se cumple, sí se cumple. Pensé que iba a tener que pasar por otra iteración. Disculpe. Tenemos esto. 2 mayor a menos 5. Sí. Entonces tengo que actualizar. Esto nos da un menos 5 acá y esto nos da un B. Ahí sí, perdón. Bueno, tengo eso de acá y ahora tendría que chequear con n igual 2. ¿Sí? Porque el i lo tenía, perdón, i igual 2. ¿Sí? Porque esto me decía, tengo que hacerlo para i desde 1 hasta n menos 1. O sea, en este caso n vale 3. Así que esto tengo que hacer 2 veces este procedimiento. ¿Sí? Entonces ahora tengo que repetirlo. Volver a chequear estas 3 aristas, a chequear las desigualdades, y cuando se cumplan las desigualdades en ese sentido, actualizar los valores. ¿Sí? Si lo hago de nuevo, a ver, si lo hago con A y B, tengo que L de B es 5, y eso lo tengo que comparar con 0 más 5. Me da la igualdad, así que no hago nada. Con esta de acá, tengo que volver a chequear. Tengo L de C, ahora vale menos 5. L de A vale 0, y esta arista vale 2. Entonces me va a quedar menos 5 mayor a 2. ¿Sí? No se me cumple la desigualdad, así que no hago nada. Y después, por último, veo con B y C, que en este caso me va a dar la igualdad. Me va a dar que L de C, que vale menos 5, es igual a el 5, que es L de B, menos el costo bueno, más el costo, que nos queda menos 10. Entonces nos dan igualdad, así que tampoco hay que hacer nada. Y ahí lo recorrí 2 veces y concluí. ¿Sí? Ya. Eh, entonces, claro, esto lo que hace, aquí lo que pasó, a ver, yo simplemente al hacer la primera, ya había llegado a la solución. ¿Sí? Eso podría no haber pasado. ¿Sí? ¿Cómo Claro. podría no haber pasado si es que yo hubiese recorrido la arista de una forma distinta? Sí, es simplemente eso. Todo depende de la forma en que yo vaya recorriendo la arista. ¿Sí? Yo la pude haber recorrido, no sé, primero la BC, después la AC y después la AB. Y eso me hubiese dado un cuadro completamente diferente. ¿Sí? Ya. El asunto importante es que después de hacerlo n-1 veces, siempre voy a llegar a la solución. Eh, no vamos a alcanzar a ver la correctitud en ese sentido del algoritmo. Sí, voy a mencionar sobre el tiempo de ejecución de esto, sí. Y con eso vamos a terminar la clase hoy día. Y que es relativamente sencillo. Porque, bueno, primero tengo esta primera etapa que son solo asignaciones, eso es tiempo constante. ¿Sí? O digamos ya tiempo n, ¿sí? Por tener que hacerlo para todos los vértices. ¿Sí? Y en la etapa 2, lo que tengo que hacer es tengo que hacer n-1 veces esto de acá abajo. Y esto de acá abajo lo que hace es recorrer las m aristas del grafo y chequear desigualdades y hacer asignaciones. Entonces, lo que está dentro, el que dice para cada arista, eso de ahí lo ejecuto en tiempo lineal en el número de aristas, ¿sí? Entonces esto corre en tiempo m. Pero eso lo tengo que hacer n-1 veces. Entonces aquí se van a realizar, digamos, del orden de m por n-1 operaciones. ¿Sí? Y eso es lo mismo que decir m por n, simplemente. ¿Sí? Ya. Entonces, esto de acá se ejecuta en tiempo m por n, la etapa 1 se ejecuta en tiempo n, porque tengo que hacer una operación para cada arista, perdón, para cada vértice. Entonces, el tiempo total de ejecución sería algo del orden de n más m por n. ¿Sí? Y ese n lo puedo obviar simplemente. ¿Sí? Porque como estoy comparando un n con un n por m, bueno, el n por m va a mandar. ¿Sí? Ese va a ser más grande. Así que todo esto de acá tiene un tiempo de ejecución del orden de n por m. ¿Sí? Ya. Entonces, el jueves lo que vamos a hacer eh, para finalizar esta parte de acá, vamos a estudiar por qué este algoritmo funciona, ¿sí? Por qué después de hacer
este paso de abajo, sobre todas las aristas, después de hacerlo n-1 veces, se termina cumpliendo la condición de Bellman, que no la anoté acá, la tenemos de la clase anterior, pero era la que mencioné. En el fondo, si ya tengo este camino eh, de largo K, que es el más corto, entonces si le saco la última arista, es el camino más corto de largo K-1, perdón, que une el origen con el vértice que estaba inmediatamente antes. ¿Sí? Y eso va a salir simplemente por estas iteraciones. En el fondo, lo único que estamos haciendo acá es de a poco ir limpiando el grafo. ¿Sí? Y lamentablemente no tenemos una opción directa que sea más simple, más del estilo de Dijkstra, que es más ordenado el algoritmo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que necesariamente reevaluar vértices que uno podría decir que ya están listos. ¿Sí? Y eso es en esencia porque si no lo hago, va a pasar lo que nos pasó acá arriba. ¿Sí? Que en el fondo este -10 nunca lo consideré como debía haberlo considerado. Y eso pasó porque la arista C, yo dije antes de tiempo que ya estaba listo. ¿Sí? Sin haber evaluado el camino que unía A con B y después B con C. ¿Sí? Eso en Ya. esencia. ¿Sí? Entonces en la próxima clase vamos a ver la correctitud de este algoritmo, ya para cerrar un poco ya esta parte digamos, de los caminos más cortos. eh, y vamos a estudiar cómo podríamos quizá adaptar esto para poder encontrar, digamos, el camino más corto entre cualquier par de vértices. ¿Sí? No solamente desde un vértice de partida y llegar a cualquier otro, sino que poder encontrar entre cualquier par de vértices dentro de un grafo. ¿Sí? Ya. Eh, Eso. ¿Alguna consulta? No, nada. Ya, perfecto. Entonces lo dejamos hasta acá y continuamos con esto el día jueves. Que tengan una buena semana. Ya, Chao, profe, que chao. le vaya bien. Nos Igual. vemos. Chao, chao.